todo lo que Dios guardó en tu corazón. No hay hombre como tú. El sol, la Eucaristía y la luna María se postran ante ti noche y día. Tú estarás al frente de toda mi casa. A ti obedeceré. Sin tu permiso, nada quiero hacer. Giro en honor a San José. Espíritu Divino, me fundo en tu gracia santificante para dar a la Majestad Suprema mi te amo con vuestra voluntad. Te adoro, te alabo, te bendigo, te glorifico. Te doy gracias por San José, varón prudente y justo, Padre putativo de Jesús y esposo virginal de María, y de quien tomo, en honor a los 30 años vividos en reflejo divino de la vida en divina voluntad de Jesús y de María, su obediencia, silencio, humildad, castidad, custodia y laboriosidad para hacer reinar tu divina voluntad en mí como casita de Nazaret sobre la tierra. Junto a la Sagrada Familia, reparo el desamor en la familia humana, los lazos rotos en el matrimonio y en la vivencia que debe haber de padres a hijos, dando así correspondencia y amor al Padre Celestial a nombre de todas las generaciones. Pido que venga tu reino, esto es, que tu voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Fiat in voluntad Dei. Giro en la vida oculta de Jesús. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 23, capítulo 43, párrafos 3 y 4. Después de esto seguía a mi fiat divino, haciendo mi giro en él, y habiendo llegado a la casa de Nazaret, donde mi amable Jesús había hecho su vida oculta, para seguir sus actos estaba diciéndole: Amor mío, no hay acto que tú haces en que mi te amo no te siga, para pedirte por medio de tus actos el reino de tu voluntad. Mi te amo te sigue donde quiera, en los pasos que das, en las palabras que dices, en la madera que trabajas, y mientras golpeas la madera, golpeas el querer humano, a fin de que sea destruido y resurja tu querer divino en medio a las criaturas. Mi te amo corre en el agua que bebes, en el alimento que tomas, en el aire que respiras, en los ríos de amor que pasan entre tú y tu mamá y San José, en las oraciones que haces, en tu latido ardiente, en el sueño que tomas. Ah, cómo quisiera estar cerca de ti para susurrarte al oído: te amo, haz que venga tu reino. Ahora, mientras hubiera querido que mi te amo hiciera corona a todos los actos de Jesús, Él se ha movido en mi interior y me ha dicho: hija mía, toda mi vida oculta y tan larga no fue otra cosa que el llamado del reino de mi voluntad divina sobre la tierra. Quise rehacer en mí todos los actos
que debían hacer las criaturas en ella, para después dárselos a ellos, y lo quise hacer junto con mi mamá. La quise siempre junto en mi vida oculta para formar este reino. 2 personas habían destruido este reino de mi fiat divino, Adán y Eva. Otras 2, yo y la soberana reina, debíamos rehacerlo. Así que primero pensé en el reino de mi voluntad divina, porque la voluntad humana había sido la primera en ofender a la mía con sustraerse de ella. Todas las otras ofensas vinieron en segundo grado, como consecuencia del primer acto. La voluntad humana es la vida o la muerte de las criaturas, su felicidad o su tiranía y desventura en la cual se precipita, su ángel bueno que la conduce al cielo o transformándose en demonio la precipita al infierno. Todo el mal está en la voluntad, como también todo el bien, porque ella es como fuente de vida puesta en la criatura, que puede hacer brotar alegrías, felicidad, santidad, paz, virtud, o bien arroja de sí fuentes de penas, de miserias, de pecados, de guerras que destruyen todos los bienes. Por eso, en esta vida oculta de 30 años, primero pensé en el reino de mi voluntad y después, con la pequeña vida pública de apenas 3 años, pensé en la redención. Y mientras que al formar el reino de mi fiat divino, tuve conmigo siempre junto a la mamá celestial, en la vida pública no la tuve, al menos su presencia corporal, porque para el reino de mi fiat me constituía yo rey y a la Virgen reina, para ser primero yo y después ella el fundamento del reino destruido por la voluntad humana. Mira entonces cómo el reino de mi querer divino, por necesidad, por razón y por consecuencia, era formado con mi venida sobre la tierra en primer orden. No habría podido formar la redención si no hubiese satisfecho a mi Padre Celestial del primer acto ofensivo que le había hecho la criatura. Así que el reino de mi voluntad está formado. No queda otra cosa que hacerlo conocer. Y por eso no hago otra cosa que seguir junto contigo y dotarte con los actos que hice para formarlo. Acompañar tus actos para que corra en ellos el fundamento de los míos. Estoy muy atento para que tu querer no tenga vida, a fin de que el mío esté libre. En suma, estoy haciendo contigo como con una segunda madre, llamando todos los actos hechos junto con la Virgen para ponerlos en ti. Por eso, sea atenta en seguir en todo a mi voluntad. Del mismo modo como se desarrolló el reino de la redención, así se desarrollará el reino de mi voluntad. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 27, capítulo 32, párrafos 2 y 3. ¿Cómo podía venir el reino de la divina voluntad sobre la tierra? ¿En qué modo se podrá desarrollar? ¿Y quiénes serán los primeros afortunados que tendrán un bien tan grande? Hija mía, del mismo modo como se desarrolló el reino de la redención,
así se desarrollará el reino de mi voluntad. Se puede decir que la redención va haciendo el giro por todo el mundo, giro que aún no ha cumplido del todo, porque no todos los pueblos conocen mi venida a la tierra y por eso están privados de sus bienes. Ella va preparando y disponiendo los pueblos al gran reino de mi divina voluntad. Ahora, así como mi redención tuvo su principio no en todo el mundo, sino en el centro de la Judea, porque en esta nación estaba el pequeño núcleo de aquellos que me esperaban. Estaba aquella que me había escogido por madre. Estaba San José, que debía ser mi padre putativo. En esta nación me había manifestado a los profetas, haciéndoles conocer que vendría a la tierra. Era justo que donde se conocía fueran los primeros en tenerme en medio a ellos. Y si bien fueron ingratos y muchos no me quisieron conocer, pero ¿quién puede negar que mi mamá celestial, los apóstoles, los discípulos, fueron de la nación hebrea y que fueron ellos los primeros anunciadores que expusieron su vida para hacer conocer a las otras naciones mi venida a la tierra y los bienes que hay en mi redención? Así será del reino de mi fiat divino. Los países, las provincias, el reino, que hayan sido los primeros en conocer los conocimientos de mi divina voluntad y su expresa voluntad de querer venir a reinar en medio a las criaturas, serán los primeros en recibir los bienes que traerá su reino. Y después, haciéndose camino con sus conocimientos, hará su giro en medio de las generaciones humanas. Hija mía, hay mucha analogía del modo como se desarrolló la redención y el cómo se desarrollará el reino de mi divina voluntad. Id a José, y deja que se ocupe de todo, veráslo a tu modo. Id a José, en tu taller, restauralo todo, ven hazlo a tu modo. Id a José, lo que te diga, te entrego con amor mi vida. A nada temeré, tú haces posible lo imposible.